En este vídeo vamos a sustituir un termostato que tenemos aquí del típico de pared, aunque es cronotermostato, debe ser el de ruedita, por un termostato Wi-Fi. En nuestro caso es este T6 de Honeywell, que nos ha costado 170 € en Amazon. El termostato es compatible con Alexa y además es un termostato OpenTerm. ¿Qué quiere decir? Que podría hablarse con la caldera. En nuestro caso no vamos a utilizar la función OpenTerm, que valdría para que la caldera modulase su potencia. Este termostato lo hay, el T6, con cable o sin cable. Vamos a sustituir este termostato, que al fin y al cabo lo que hace este termostato es abrir y cerrar un contacto, pues ese contacto que abre y cierra lo va a abrir y cerrar nuestro termostato Honeywell Wi-Fi. Va por cable y va alimentado a 230 voltios. Los hay que tienen pilas, pero yo prefiero por cable, a pesar de que la pila le dura muchísimo, así nos olvidamos de las pilas. En nuestro caso lo que tenemos es una instalación centralizada de calefacción. ¿Qué quiere decir? Que este cronotermostato lo que va a hacer es abrir y cerrar un contacto que va a hacer que la calefacción entre en mi vivienda o no. Bueno, pues en lugar de hacerlo este cronotermostato, lo va a hacer nuestro termostato Wi-Fi de Honeywell. Aquí nos viene este equipo, que este equipo es en el esquema este. Este equipo lo que va a hacer es abrir y cerrar un contacto. Ese contacto que abría antes el otro termostato lo va a abrir este equipo. Pero en función de la comunicación que tenga mediante dos cables uniendo TT con este otro, que es este. En las situaciones más frecuentes lo que vamos a tener que hacer es coger alimentación, es decir, fase neutro y tierra, alimentar este equipo desde la caldera o desde cerca de la caldera. Y aprovechar esos dos cables que iban al termostato antiguo para unir este equipo con este equipo. Esos dos cables ahora ya no van a cerrar un contacto, sino lo que van a hacer es transmitir información entre este y este. En nuestro caso, los vamos a poner juntos. En el caso de que este esté al lado de la caldera, en la caldera vamos a tener los dos cables que iban al termostato antiguo y esos dos cables los vamos a tener que conectar aquí, ¿vale? Para que sea este ahora el que abre y cierra el contacto de la caldera que cierra el termostato. Este aparato va a abrir o cerrar el contacto que abre y cierra en la caldera. En la caldera vamos a tener dos cables que abren y cierran un contacto y esos dos cables los vamos a conectar aquí. Y aprovecharemos los dos cables que había para el termostato antiguo para comunicación entre este y este. En nuestro caso, para quitar el termostato, simplemente hacemos así en él y ya accedemos a la parte de detrás. Este termostato iba por pilas, con lo cual cada cierto tiempo había que cambiar las pilas. Desatornillamos el soporte que tiene aquí en la pared, que va a este cronotermostato por dos tornillos. Quitados los dos tornillos, ya podemos apartar el soporte. ¿Y qué vemos en nuestro caso? Lo que tenemos es dos cables que iban al cronotermostato. Estos cables abren y cierran un contacto. Cuando se cierre, la calefacción se enciende. Y también tenemos aquí la suerte de tener neutro y tierra. Este contacto que se abre y se cierra, en nuestro caso es un contacto que tiene tensión, porque este contacto va a abrir y cerrar la alimentación para una electroválvula que hace que la calefacción llegue a nuestra casa. Entonces, la fase también es uno de estos dos. No sé cuál es, pero uno de estos dos es la fase. Esos dos cables nos llegan aquí, a esta cajita que tenemos que abrir. Hacemos así un poquito de palanca para abrir. Y abrimos aquí. Ahí. Y ya tenemos aquí otro tornillo que nos sujeta la tapa de estos contactos. Bueno, haciendo así ya lo hemos quitado. Y como digo, aquí tenemos neutro, el azul y la tierra, pero tenemos aquí uno de estos dos, que uno de estos dos es la fase. ¿Cuál es? Pues probablemente sea el que va al 1. Con el buscapolos podemos ver que el 1 se ilumina cuando tocamos su tornillo. Esa es la fase. Y este es la vuelta, o sea, la tensión llega por el negro, viene por aquí y cuando cierra el contacto el termostato vuelve
el blanco para alimentar nuestra electroválvula, ¿vale? Es una calefacción centralizada, como dijimos. La fase llega y vuelve para aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner otra ficha que va a ser la fase. Otra ficha como esta y va a ser la fase. De ahí sacaremos fase para alimentar nuestro termostato Honeywell y también para cerrar el contacto. En el caso de no tener aquí fase, neutro y tierra, por ejemplo, porque tuviéramos un contacto sin tensión que simplemente se abre y se cierra, pues tendríamos que coger fase, neutro y tierra de algún sitio o de algún enchufe. Tendríamos que llevar una canaleta para alimentar nuestro cronotermostato. En nuestro caso es mucho más fácil porque tenemos aquí fase, neutro y tierra. Comprobamos con el polímetro corriente alterna entre ese cable negro y el azul. Hay 230 voltios. Vamos a ver lo que nos trae este termostato T6 de Honeywell por cable, compatible con Alexa, con Google y con Apple. O muchas veces, por ejemplo, en las teles, en este caso tiene Google Assistant. Vemos que tiene el mismo simbolito. Si el mando tiene micrófono, incluso por el mando de la tele podemos controlar el termostato. Simplemente lo vamos a instalar y conectar a internet. Nos viene el termostato en sí, unos tornillos para fijarlo, la guía para instalarlo. Nos viene esta cajita. Típicamente lo que se hace es instalar esta cajita al lado de la caldera y se sitúan dos cables entre el termostato y este controlador al lado de la caldera. En nuestro caso, como no tenemos caldera, los vamos a poner los dos juntos, tapando el termostato antiguo que teníamos. El termostato ocupa menos que estos dos, entonces nos van a tapar el hueco. Este va a necesitar alimentación a 230, no va por pilas. Y luego van a ir dos cables de este a este y además le provienen alimentación al termostato, con lo cual no hay pilas. Este alimentado a 230 y este alimentado por este. Entre ambos, por donde pone la T y la T. Este va a hacer abrir o cerrar un contacto en función de lo que le diga este, comunicándose mediante los dos cables que ponen TT. El sistema de conexión es muy sencillo. Este que tenemos aquí abre y cierra un contacto, la fase viene por aquí y de aquí al cerrar el contacto le va, en nuestro caso, a la electroválvula. El neutro ya le va directo a la electroválvula, la tierra le va directo a la electroválvula, fase tiene que ir aquí y neutro también tiene que ir aquí. Y entre ambos, mediante TT. Si utilizáramos el OpenTerm, en lugar de abrir y cerrar un contacto, conectaríamos el OpenTerm a la caldera. Este normalmente se conecta. Vemos que ahora tenemos tensión en ese contacto. Primero es bajar los plomos, bajar el magneto térmico. En nuestro caso tenemos incluso un magneto térmico para el termostato de la caldera, o sea, para ese termostato que bajamos y ya no tenemos tensión. Si no, incluso podríamos bajar el general y garantizar que no tenemos allí tensión. Lo bajamos y bajado ese ya vemos que no tenemos tensión. Podemos trabajar aquí de manera segura. Quitamos los cables del termostato antiguo. Desenroscamos estas conexiones, la que llega, que es la fase, y la que vuelve para alimentar la electroválvula. Ahí. Vamos a meter una ficha. Este lo vamos a pelar un poquito más. Lo pelamos un poquito más, aunque ahora me he pasado. Estaba muy poquita. Ahí. Y le metemos una ficha. Le metemos una ficha. Ahora ya la fase la tenemos ahí, protegida por una ficha. Tenemos ahí nuestra fase. Este no tiene tensión, aunque levantáramos el termostato de la caldera. Lo metemos ahí. Y ahora lo primero vamos a hacer la estética de colocar el termostato nuevo. Como decimos, los vamos a querer más o menos así, ¿no? Tapando ese hueco más o menos la mitad. Vamos a quitarle el soporte a cada uno para ver cómo se sujetan. En este hay que aflojar este tornillo. Ahí. Y este soporte lo tenemos que poner aquí. Vemos que viene para 4 tornillos. Este lo ponemos ahí. Este va aquí y tiene 2 tornillos. Este ya lo podemos aprovechar, Lo ponemos a nivel, también miramos el paralelismo, que más o menos haya la misma distancia. Y marcamos, poner un taco de 6, en donde hemos marcado. Lo que haremos será poner primero el taladro en posición broca.
Y en este caso, como la pared es muy blandita, ya colocamos esta piecita que trae el termostato, le ponemos así a mano un poquito los tornillos, se los apretamos. Los dos cables que unen TT con TT van a tener que pasar por aquí, que haya un poquito de hueco. Vamos a tener a lo mejor que taladrar un poquito por aquí. Sí. Con un alicate cortante cortamos así un poquito y ya tenemos un huequito para que pasen los cables. Situar esta pieza recto, que quede a nivel. Cerramos aquí esta tapita que tiene el termostato. Estos pinchos que tienen que pinchar aquí. Bueno, ya tenemos ahí puesto nuestro termostato, como nos va a quedar. Entonces situamos la otra pieza, que va a estar más o menos así. Tenemos que tener en cuenta que esta pieza pueda abrirse y cerrarse su tapa. Entonces probamos, la pieza se encaja arriba y luego se baja. Entonces probamos que no quede demasiado pegado para que nos impida abrir y cerrar, que quede centrado respecto de arriba y respecto de abajo, y marcamos los 4 puntos donde vamos a sujetar esta tapa. Marcamos en este caso con un destornillador, es muy blandita la pared. Quitamos este para que no tenga polvo y taladramos otra vez con la broca de 6 esos 4 agujeros. Los 4 taladros. Me da miedo darle algún cable. Ponemos tacos. Entonces este ya va aquí. Para este de aquí, como va a ir por aquí, los cables van... Para sujetar esta cajita que pesa poco, con 2 tornillos ya nos llegaba. De hecho, al poner 4 tornillos no nos coinciden muy bien ahora. Los cables van a tener que atravesar por aquí. Tanto fase neutro y tierra, como los 2 cables del contacto, como los cables TT que unen con esto. O sea, vamos a tener que venir por aquí 3, 5, 7 cables. 7 cables vamos a tener. Entonces vamos a tener que taladrar un poquito esta zona para que puedan pasar los cables por ahí. Vale, que... Cogemos el alicate. Aquí se dañó un poco la sujeción de este taco, pero bueno, para el peso de esta cajita. Como los cables siguen sin tensión, podemos probar a ver qué tal pasan por ahí todos esos cables. Y esto va a ir así. Aún tienen que pasar 2 cables más, pero bueno, parece que hay sitio. Quitando esta tapita de aquí, haciéndose un poquito de palanca, ahí. Quitamos los tornillos y vamos a hacer la interconexión eléctrica. Luego a lo mejor alguno de estos no lo ponemos, no sé, porque no hace falta tantos tornillos. O agrandar este agujero. Vale, entonces lo primero, vamos a preparar 2 cables que van a unir TT aquí con TT aquí. Nos viene con el termostato esta manguera. Bueno, pues vamos a cortar para tener 2 hilos. Tenemos dos cables de suficiente longitud para que lleguen de aquí a aquí. Damos la manguera. Y no es bueno dejar los cables muy justos. Siempre es bueno cortar un poquito más de cable del que vamos a necesitar. Bueno, hecho eso, ya podemos poner en estos tornillos, por la parte baja entramos y ponemos un T, un cable en una T, y le apretamos su ficha. Y otro cable en la otra T,
es bueno que no dejemos cobre visto, o sea que todo el cobre se meta dentro de la conexión. Y apretamos su ficha también. Este ya lo tenemos conectado. Ese va a ir ahí, con los dos cables por ahí, y va a llegar a estos dos en TT. Un cable de tierra de aquí, de esta ficha de tierras que vemos aquí, y lo vamos a llevar aquí. Tenemos aquí un cable de tierras, que pelamos un extremo. Un lado va a ir en la ficha y el otro lado lo vamos a meter aquí en la conexión de tierra. Entonces lo primero ya metemos este aquí en la toma de tierra. Voy a aislar las fichas, con lo cual las separo para luego aislarlas. Bueno, cortamos un poco para separar esta ficha que quiere. Aflojamos aquí la ficha de tierra y por el otro lado vamos a meter la tierra que va a ir a nuestro controlador blanco. Entonces lo metemos, apretamos. De cinta aislante a la ficha. Simplemente cogemos un poquito de cinta aislante y aislamos un poquito esa ficha. La tierra no tiene tensión, pero bueno, me gusta que quede la ficha aislada. Bueno, ese ya está aislado. Ahora, este cable es fase, ¿vale? Pero nosotros lo vamos a tener que meter en una ficha porque vamos a usar la fase para varias cosas. Para que venga aquí, a donde pone él, uno, y también la vamos a usar para que llegue aquí, al contacto A. Hay dos posibilidades, que cojamos aquí una ficha y metamos dos cables, uno aquí y otro aquí, o que hagamos un puente de aquí a aquí. Vamos a sacar dos cables, ¿vale? Vamos a abrirlo igualmente. Dos cables que los dos van a ser marrones, porque los dos van a ser fase, entonces no me gusta usar el azul para fase. Por ejemplo, así. Y lo partimos a la mitad, yo creo que esto llega, ¿no? Nos vale este cable que es muy finito porque y el consumo de la electroválvula son muy bajitos. Estos dos cables, por un lado, los tenemos que meter. La fase va a entrar por aquí y por el otro lado le vamos a sacar con estos dos cables para alimentar ahí. Metemos y apretamos los dos tornillos de esta ficha. Vamos a aislar esa ficha. Vamos a meter el neutro aquí. Y luego el cable este blanco lo metemos aquí, porque es la vuelta cuando cierra el contacto para alimentar la electroválvula. El último cable que vamos a necesitar es un cable azul, que es de neutro. Quitamos el aislante de los extremos. En esta ficha aflojamos la ficha y aquí vamos a meter ese cable de neutro, que entre bien, y le apretamos los dos tornillos a la ficha. Aislamos la ficha también con cinta aislante. Conectar aquí, que es por abajo la tierra, el neutro, las dos fases. Por ahora esto. Es importante que no quede cobre visto. O sea, que entre así como entró este. Sin haber cobre visto, apretamos el tornillo. Ahí. Ahora el neutro, metemos bien y apretamos el tornillo. Hay que fijarse que no queden hilos de cobre que pueden hacer un cortocircuito. La fase queda este, que entre bien. Después vamos a revisar que estén apretaditos. Ahí. Ahí. Y vamos a llevar al contacto A. Vamos a cortar con la tijerita un poquito
le cortamos así un poquito, que quede muy largo. Y metemos aquí en el A. Vale. Luego el blanco es la vuelta que tiene que ir a la electroválvula, igual del B. Entonces a ver si nos vale así. Y no tenemos que hacer nada. Es un cable un poquito gordo. Pero bueno, podríamos empatar con una ficha. Apretamos. Ahí, por lo menos. Ahora seguimos sin tensión y vamos a poner esta pieza. Y los cables irán por aquí y se meterán por aquí en T y en T. El primer T con el primer T y el segundo T con el segundo T. Metemos el cable este por aquí debajo y el azul en el segundo, intentando que no salga nada de cobre para afuera. Aquí nos recomienda que más o menos medio centímetro sea lo que salga. Pelemos más o menos medio centímetro el cable. Los dejamos un poquito firmes los dos y ahora vamos a colocar los soportes del termostato y esta cajita. ¿Vale? Aquí le hemos puesto 4 tacos. No sé si coincidirán bien, creo que no, porque 4 tacos son muy difícil que coincidan los 4. Entonces vamos a coger un cuchillo y vamos a agrandar, porque este sí coincide, pero este no. Agrandamos un poquito el agujero con un cuchillo, agrandando un poco algún agujero, hemos colocado eso, de manera que, bueno, nos queda bastante a nivel, tanto uno como otro. Que esta burbuja nos quede en el medio. Si no, hacemos pruebas y vamos aflojando un pelín para que nos quede bien. Está la burbuja en el medio. Sí, sí. Le ponemos su caja a este, que simplemente es encajarla de arriba con esas dos pestañas y tiene un tornillo aquí abajo. Esto va a ser lo que abre y cierra el contacto. Estos tornillos todavía no los apretamos porque tenemos que probar, cerramos aquí y tenemos que probar si este cuadra bien. Perdón. Tenemos que moverlo o nos cuadra bien ahí. Sí. Tenemos que echarlo un poquito hacia la izquierda, parece. Pero no pasa nada porque tenemos aquí un poquito de margen. A ver si ahora... Un poquito más. Ahí nos queda. Lo que vamos a hacer ahora es ver que este también nos cuadra a nivel y que nos cuadre bien ahí. Quitamos, apretamos un poquito esos tornillos, bien firme eso, que no se mueva. Con el nivel verifiquemos que también esta burbuja quede en el medio. Vamos a ver y que nos quede un hueco paralelo aquí. Apretamos los tornillos. Sí. Queda a nivel. Queremos que quepa, pero que tampoco deje mucho espacio vacío entre ambos. Cerramos su tapita. El termostato, a ver si nos cuadra bien. Bueno, ahí cuadra. Escribimos el magneto térmico del termostato. Si escribimos en el buscador de aplicaciones Honeywell, ya nos sale la aplicación de Resideo, la abrimos. Y al abrirla ya nos dice que creamos una cuenta, si no la tenemos. Si la tuviéramos, pues ya nos va a pedir la contraseña. Bueno, hacemos la cuenta, llega un código de verificación al email para confirmarlo, pedir una contraseña. Vale, ya lo tenemos y entonces ahora cuando entramos en la aplicación ya nos sale el termostato por cable. Vamos ahí, un aparato para instalar. Nos dice si queremos activar la localización. Es obligatorio. Es obligatorio. Si ha sido instalado. Sí, y nos pregunta si nos muestra la temperatura, que vemos que sí, que nos muestra 23 grados. Y ahora nos dice que presionemos el termostato durante un tiempo, hasta que se ponga a hacer cuadrados. Eran 5 segundos. Durante 5 segundos. Pulsamos. Ahí está, perfecto. Entonces ahora hay que esperar. Le damos a siguiente. No está mostrando BLE. Tienes que activar el modo avión para configurarlo a lo mejor. Activamos el modo avión.
Desconecto el termostato y Wi-Fi. Nos conectamos al Wi-Fi. Nos conectamos al termostato y aquí ya pone conectando. Mediante Wi-Fi te conectaste al termostato. Conectando. ¿Le dijiste qué Wi-Fi quieres que se conecte? Sí, alla T-Stat. Conectarse a la Wi-Fi de la casa. Connected to the thermostat and configure your system. Next. Nos pide un código que viene ahí. Para parearse. 7436. El lenguaje. Otra vez nos pide si queremos 24 horas. Ah, ahora nos pide la red. Claro. Ahí nos pide que elijamos la red al que vamos a conectar el termostato. Está mandando las credenciales al termostato. A veces nos falla y hay que volverlo a intentar. Se vuelve a intentar y ya va. Please connect to T-Stat Network by navigation to settings. Hay que volver a hacerlo. Sí, aquí. Éxito. Ahora nos pone aquí éxito. Y entonces, ¿cómo le quieres llamar? Home, ¿no? Le queremos llamar hogar porque es casa, pero tiene unos nombres, ¿no? ¿Cómo le llamas a este termostato? Otro nombre, si quieres. Le llamamos termostato, success, y ahora quita el modo avión, ¿no? De nuevo, sí. Quitamos el modo avión. Y nos dice congratulations porque hemos instalado el termostato. Ya vemos aquí que está conectado al Wi-Fi, vemos el símbolo del Wi-Fi. Ya tenemos el termostato conectado, que lo hemos llamado termostat en nuestro caso. Se puede cambiar eso si prefieres. Y ahora, por ejemplo, desde la aplicación podemos encenderlo. Desde la aplicación, la temperatura dentro nos está diciendo. Y ahora le damos a mode y lo podemos en heat para calentar. Le damos a save y le pedimos una temperatura, ¿no? Que ahora es 16, pero lo vamos a pedir, pídele 25, 26, ¿no? Vamos a pedir 20, es que 1 grado solo a lo mejor no se enciende. Pedimos 25 grados, 26 y aquí ahora está apagado, pero ya se pone. Si le damos aquí va a funcionar con el reloj, la programación. Normalmente yo lo pongo manual, entonces quito aquí, aquí le doy. Aquí es sin programar horario y aquí programar horario. Si queremos funcionar manualmente, quitamos ahí. Se le puede regular en el menú aquí, se pueden ajustes, cambiar el brillo de la pantalla. Muchas veces viene con demasiado brillo. Aquí está nivel 4, pero lo podemos cambiar para que no brille tanto.